Sean bendecidos todos en esta tarde ya. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque en la mañana el pastor habló la mitad del mensaje que yo tenía preparado para el día de hoy, así que por lo tanto nos va a demorar un poco menos. Dios ha sido bueno. Amén. Y eso que yo no le dije lo que iba a predicar. Por lo general yo le comento, le entrego mis apuntes y le entrego lo que voy a predicar. El día de hoy no fue así. Sin embargo, estuvimos en la misma sintonía. Dios es bueno. Amén. El pastor en la mañana, y Dios ha sido bueno porque el discipulado de la mañana que hemos tenido ha sido muy enriquecedor. Estamos hablando acerca de la honra del llamamiento, de la honra que significa ser un portador de este manto tan precioso, de esta autoridad que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Y en esta mañana yo de igual forma como lo hicimos en el discipulado, quiero hablarle acerca de la autoridad. La autoridad que carga un hijo. ¿Dónde está la clave de que esa autoridad sea funcional y sea exitosa en nosotros? El pastor en la mañana lo definió de una manera muy precisa. Dio versículos que yo no se los voy a dar, pero ustedes ya los tienen anotados, supongo. Y cuando entendemos y cuando ustedes logran captar que lo que Dios nos está trayendo en palabra está siendo siempre en la misma tonada, ustedes deben tener entendimiento que el Padre nos está llamando siempre a una misma cosa. En este nuevo tiempo que Dios nos ha regalado, en esta nueva estación, Dios ha fundamentado principios que siempre estuvieron, pero que quizás nunca los vimos como tal, ni le dimos la importancia y la relevancia que merecían. Estoy hablando y hago memoria de lo que les prediqué la última vez que estuve en este lugar. Yo les hablaba acerca de ser uno en Dios. ¿Cómo lográbamos alcanzar la unicidad que el Padre nos estaba demandando? ¿Cómo soy uno en el Padre? Y hablábamos acerca del principio de padres e hijos. Entendimos que para tú tener éxito como hijo de Dios tienes que caminar bajo la autoridad de un padre. La Biblia está plagada de ejemplos. En ese momento vimos ejemplos. Y también entendimos que para llegar a caminar como hijos debemos seguir el único camino y el único diseño, el único modelo que es Cristo, que es Jesús. Como Jesús caminó en la tierra, así debemos caminar, siempre sujetos no a mi propia voluntad, sino que a la voluntad del Padre. Y ha sido hermoso que todo lo que hemos estado escuchando este último tiempo, el Padre nos ha dado convicción de que tenemos que ir hacia un lugar, que tenemos que seguir un modelo, que tenemos que seguir primeramente a Él, pero con las formas correctas, con los diseños correctos. Porque si actuamos en base a nuestra voluntad, vamos a fracasar, eso es evidente. Eso usted lo conoce, usted ya lo sabe, yo también lo sé. Pero de igual forma, no caminamos bajo los diseños. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Por qué conocemos los diseños, conocemos las formas, sin embargo, no nos sometemos a esas formas? Y ahí la palabra clave, sometimiento. Manuel el día miércoles, hace 2 miércoles atrás, si no me equivoco, nos hablaba acerca de la sujeción y la sumisión. Le pedí que me enviara los apuntes y no me los envió. Pero no importa, yo sé que ustedes toman apuntes. Simplemente quería hacer mención a eso, a que el Padre nos ha estado instruyendo de manera muy precisa y nos ha estado indicando dónde nosotros tenemos que caminar como sus hijos. Y es lo que nosotros hoy día conocemos como el odre, el nuevo odre, que es a través y se establece a través de la relación entre un padre y un hijo. En los principios que hemos visto este último tiempo vamos a rescatar que para llegar a ser uno con el Padre debemos caminar como verdaderos hijos. No hijos que dicen ser hijos, pero no caminan bajo la voluntad y el diseño de hijo.
agradando al corazón de nuestro Padre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque si yo no lo puedo hacer naturalmente con mi Padre Manuel Mora, yo no lo voy a poder hacer con Dios tampoco. Entonces Dios nos ha dado una posición privilegiada, nos ha dado un lugar en el cual nosotros debemos habitar. Nosotros la iglesia somos llamados, la iglesia tiene muchos nombres en la Biblia, pero hemos sido llamados a habitar en un lugar específico, en el monte de Jehová, en el monte santo, en Sión. Esa es la iglesia que Dios quiere. Ahí está un sistema gubernamental, un sistema que tiene principios, que tiene leyes, que tiene fundamentos, que tiene estatutos, los cuales no son de este mundo. Cuando yo le digo que existe un gobierno, una ciudad del Dios viviente, que tiene un gobierno que es sustentable en base a un gobierno y a principios, tenemos que sacar de nuestra mente el diseño de gobierno que tenemos en la forma natural. Los diseños de Dios y la forma de Dios gobernar en su ciudad celestial, en Sion, en ese monte santo, son preceptos y principios divinos. No tiene que ver con una reglamentación territorial como la nación de Chile, Argentina, Brasil. No tiene que ver con eso. Esto es sublime. Dice la palabra que el Hijo vino al mundo, la luz vino al mundo, y nosotros preferimos las tinieblas antes que la luz. Por lo tanto, todo el sistema gubernamental está corrompido por tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros somos entes de cambio en medio de esas tinieblas? Las tinieblas retroceden cuando hay luz. Y nosotros somos llamados a hacer esa luz. Pero ¿por qué no estamos alumbrando? ¿Y por qué las tinieblas aún gobiernan la tierra? La tierra, la naturaleza, la creación aún aguarda la manifestación de sus hijos. Y cuando nosotros carguemos la luz y portemos la luz y realmente iluminemos en el lugar que Dios nos ha puesto, es cuando las tinieblas van a retroceder. Eso es así. Nosotros cambiamos los ambientes naturales y espirituales, pero en las formas correctas. En la autoridad del Padre, no en mi autoridad. No en mi voluntad, no en mis deseos, porque si yo lo hago en mis deseos, voy a dejar la escoba. Eso es así. Entonces para comenzar, quiero citar algo que el pastor dijo la semana pasada, durante la predicación. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y tiene mucho que ver con lo que vimos en el discipulado. Y tiene que ver con lo que estamos hablando en el grupo de alabanza. Todo tiene que ver. Porque Dios nos ha estado instruyendo de manera precisa. Dios no es que anda dando golpes a cualquier lado. Él ya preparó todas las cosas. Y nosotros, como hijos llamados a estar delante de su voluntad, tenemos que descifrar esas cosas. Tenemos que entender por medio del Espíritu Santo y tenemos que tener una mente inquisitiva de tal forma que nosotros nos metamos en la Escritura y a través del Espíritu Santo Él romper los sellos y nosotros podamos entender los tiempos, podamos entender las cosas proféticas que están en la Biblia. Tenemos que leer las Escrituras de manera profética. De lo contrario, no estamos dando en el clavo. Estamos siendo imprecisos y Dios hoy nos está llamando a la precisión. Cito al pastor Manuel la semana pasada. El ejercicio de la autoridad de los hijos está sujeta y condicionada a la semejanza de nuestro Dios. Todo aquel que ejerce el sacerdocio como lo hizo Jesús tiene eficacia en su asignación y los resultados son evidentes y visibles. Esto lo dijo el pastor la semana pasada. Entonces, realmente importante que Dios nos está llamando a un alineamiento, nos está llamando a ser hijos que modelen un diseño eterno. Ustedes pueden ver las profecías de Isaías, de Oseas, de los profetas menores. Todos concuerdan en lo mismo. Nos está llamando a ejercer una autoridad en este lugar para que las tinieblas retrocedan y de esa forma nosotros también ser representativos del Padre. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, nuestra piedra angular. Ser como Cristo, ser como nuestro Padre, alcanzar la estatura para ser imagen y semejanza. ¿Pero cómo lo hacemos? El único camino para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como hijos es alinearnos a su voluntad divina teniendo un corazón en una postura correcta. Vamos a definir lo que es una posición y lo que es una postura. Son cosas totalmente distintas y lo vamos a ver. Nosotros hablando de posición, nuestra posición es ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados
a ser hijos de Dios, habitantes del Monte Santo, habitantes de la ciudad celestial, habitantes de la ciudad del Dios vivo. Y rápidamente yo les voy a leer 3 versículos, ustedes solamente anoten la cita. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Gálatas 3:26 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús no quiere decir que toda la humanidad sea hijo de Dios. Por la fe en Cristo Jesús nos hace partícipe de esta familia. Primera de Juan 3:1-2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijos, la semana pasada el pastor nos decía, y citaba algunos versículos de Efesios, que estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales, solos con Cristo. Y si Cristo está sentado, estamos sentados con Él, estamos sentados en un lugar de autoridad. Esa es nuestra posición de hijos. Pero ¿cómo activamos la autoridad? Porque déjame decirte que no todos los hijos de Dios tienen autoridad. La autoridad Dios la ha delegado en hijos que caminan como hijos, en hijos maduros. También hemos hablado mucho de eso, y el pastor en la mañana nos dijo que estaba preparando un discipulado acerca de eso, del hijo, de la paternidad. Ahí ustedes pueden leer otros versículos: Efesios 1:20, 23, Primera de Juan 5:20. Entonces el camino para poder ejercer la autoridad de hijos y así alinearnos a su voluntad es teniendo nuevamente un corazón en la postura adecuada, en la actitud adecuada. Porque mira lo que te voy a decir. Tú eres un hijo. Tú dices ser un hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes problemas económicos? ¿Por qué tú no disfrutas de la riqueza de Dios? ¿Por qué tú estás enfermo? ¿Por qué tú tienes problemas matrimoniales? ¿Por qué tus relaciones están fracturadas? ¿Por qué tú no amas a tu hermano si eres un hijo de Dios? Y tienes una autoridad delegada por Dios para hacerla visible en la tierra. Jesús dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero es una potestad y es una autoridad dada, entregada. Tú, cuando eres un hijo de Dios y llegas y te trasladas de un reino de las tinieblas a un reino de la luz admirable, tú pasas a ser parte de la familia y pasas a ser un hijo de Dios. Pero cuando eres hijo de Dios, esa posición de hijo tiene consigo muchas responsabilidades, pero tiene también privilegios y derechos. Uno de esos es la autoridad que Dios nos regala. Pero esa autoridad no viene a ser efectiva sino hasta que tú eres un hijo maduro. El pastor también nos mencionaba en la mañana y decía: cuando Jesús vino, Él se movió donde Juan el Bautista, se sometió a Juan el Bautista, tenía que cumplir ese bautismo por Él. Es ahí cuando sale del agua, es cuando los cielos se abren. Es cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma y le da la autoridad para ejercer su ministerio. Eso es a los 30 años, representativo de madurez. La autoridad viene a ti cuando tú eres una persona madura. Dios no le va a dar la eficacia y la funcionalidad a tu autoridad como hijo de Dios si tú no eres una persona madura. ¿Y quién es una persona madura? Aquel que ha rendido su voluntad completa por la de Dios. Él ya no vive para sí, él ya no vive por sus propios pensamientos, no hay egoísmo, no hay humanismo en él, sino que su voluntad es adoptada por la voluntad de quien lo llamó. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no somos efectivos y funcionales en la autoridad que el Padre nos ha delegado? Conocemos nuestra posición de hijos, todos acá conocen su posición de hijos de Dios. Sin embargo, no podemos ejercer la autoridad delegada porque la postura de nuestro corazón es incorrecta. En otras palabras, somos hijos de Dios, pero nuestro corazón no está modelando la imagen y semejanza del Padre. No funcionamos a plenitud, no funcionamos en el teleios, en el pleroma de nuestra posición de hijos a causa de nuestra postura. Y ese es un problema, hermano. Eso es un problema. Porque cuando entendemos
las condiciones, entre comillas, que Dios nos pone, los parámetros que Dios nos pone para actuar, nosotros siempre queremos actuar por la nuestra, pero no es así. Y quiero ponerle un ejemplo súper sencillo y súper claro. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 19 cuando Pablo visitó la ciudad de Éfeso. Dice que él ahí hizo muchos milagros por el poder y la autoridad que Dios le había entregado. Y dice que habían algunos judíos que eran tipos hechiceros, tipos que engañaban a la gente, y ellos quisieron hacer lo mismo. Entonces llega un hombre con un espíritu malo y ellos quieren simular lo que Pablo hacía. Estas personas eran judíos, pero no eran hijos de Dios. Entonces ellos dijeron, invoquemos el nombre del Señor de Pablo, a Jesús. Entonces ellos vienen al endemoniado y le dicen, y lo mandan a que salga. Entonces el demonio le responde, el espíritu le responde. Y les dice, a Jesús conocemos, a Pablo también lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? La autoridad es una vestidura, la autoridad es representatividad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas personas quisieron actuar en una posición y en una autoridad que no se les había sido delegada. ¿Y cuál fue el resultado de ellos? Que tuvieron que salir corriendo. ¿Y cuál fue la condición en la cual se fueron corriendo? Desnudos y heridos. Cuando tú actúas por tu propia cuenta, por tu propia autoridad, el único resultado que tú vas a obtener es la destrucción. Y tú te vas a ver desnudo, porque Dios no tiene por qué respaldarte. Dios no tiene por qué respaldarte si tú actúas en tu propia voluntad. En el Edén, cuando Adán y Eva actuaron bajo su propia voluntad, ¿cuál fue el resultado? Ellos se vieron desnudos. Recién en ese momento se vieron desnudos, porque la gloria de Dios se había apartado de ellos, a causa de querer caminar por sus pensamientos, por su voluntad, por sus caminos. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Entonces yo les dije que cuando somos llamados a ser hijos de Dios, y les voy a dar la definición de autoridad, y el pastor la ha dicho muchas veces, no este tiempo, hace mucho tiempo atrás lo dijo, y dio la definición de autoridad. Y viene de una palabra que es exousia, o exousía. Esa es la autoridad que Dios nos ha delegado. Ex dice que es algo que se habla desde afuera. Ousía son los elementos de Dios. Es decir, que cuando Dios te da autoridad, es realmente un elemento divino que viene a vestirte. Y les voy a leer la definición. Denota libertad de acción, derecho divino para actuar, usado acerca de Dios. Es absoluto y carente de restricciones. Poder con el que uno ha sido investido. Entonces denota en primer lugar la libertad de actuar y a continuación la autoridad para actuar. Entonces ahora es cuando lo conecto con lo que dije anteriormente. Dios no le da su autoridad a cualquiera. Dios no le va a dar la autoridad porque la autoridad es completa libertad de acción. Dios, si quiere cumplir su propósito eterno, no le va a dar ni le va a delegar la autoridad a quien no ha derramado su corazón en una postura correcta delante de Dios. Eso es así, hermano. Tú no pretendas ser exitoso en las manos de Dios si tu corazón primeramente no está en una postura correcta. Yo les dije que nosotros conocemos la posición de hijos, estamos sentados con Él, pero nuestro corazón no está sometido a Él. Estamos sujetos, pero no sometidos. Entonces, les voy a dar la definición de lo que es postura. ¿Y por qué? Y hago la diferencia de nuestra posición. Antes de eso, Jesús, siendo muy niño, entendía que debía estar en los negocios de su padre. Él sabía que era lo que le convenía y era por lo que él había sido llamado.
Usted recuerda la historia cuando él se perdió y sus padres se asustaron mucho y lo vinieron a buscar. Y la Biblia dice que en ese momento él estaba sujeto a sus padres. Se sometía y crecía en gracia, en estatura, sabiduría, a causa de estar sometido a sus padres naturales. Y él entendía que poseía una autoridad delegada por Dios, pero no fue hasta los 30 años que él hizo funcionar esa autoridad. Entre medio nosotros no conocemos nada. Pero fue en ese momento en que Dios lo empodera, lo que le decía adelante, cuando viene a Juan el Bautista. Entonces la autoridad de Dios en tu vida como hijo de Dios viene a ser funcional cuando tú eres un hijo maduro, capacitado para administrar las cosas del reino. Por eso esto tiene mucho que ver con el discipulado que hemos estado viendo en la mañana. Déjeme leerle algún punteo que puse aquí. ¿Por qué Dios determina que la autoridad venga sobre hijos maduros? Simplemente porque estos hijos son los que modelan un diseño de renunciación propia. Renuncian a sí mismos, no tienen sueños ni voluntades personales. Han muerto, ellos han sido muertos para que otro viva por ellos y para ellos. Ya no viven de acuerdo a su voluntad, sino que han rendido completamente la voluntad a quien los ha llamado. Entonces, nótese la palabra, lo que dice Jesús cuando Él habla acerca de su autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada, entregada. Entonces, la autoridad que Jesús ejerció en la tierra, punto 1, no fue suya. Dijimos que cuando Él vino a la tierra, se despojó de toda su gloria, y toda su gloria contemplaba también la autoridad. Lo único que Él no perdió cuando vino a la tierra fue su identidad de hijo. Todo lo demás Él lo dejó atrás para venir como un cordero, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. La autoridad y poder que Jesús ejerció en la tierra fue simplemente dada por Dios. Fue una autoridad conferida, una autoridad delegada. Quiero que leamos Mateo 7, 28 y 29. Usted simplemente anote las citas, no lo busque. Mateo 7, 28 y 29 dice lo siguiente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas ciertamente tenían una autoridad, una posición social, una posición territorial, digámoslo de alguna forma, generacional. Ellos eran los encargados de leer y descubrir las escrituras y enseñarle al pueblo. Pero Jesús es muy claro cuando dice que no tenían que comportarse como ellos se comportaban, porque ellos estaban haciendo un mal uso de su autoridad. Ellos declaraban un mensaje y hacían lo contrario. Entonces la gente veía esto, si la gente no era tonta, era evidente. Es evidente cuando tú funcionas bajo el diseño de Dios y también es evidente cuando tú caminas fuera del diseño de Dios. Los resultados son visibles para ambos lados. Y tú no tienes que ser un gran pensador, un gran hombre de Dios, no tienes que tener la máxima revelación para saber que una persona no está en los diseños divinos. Así que la funcionalidad de Cristo en nosotros, la autoridad que ha sido delegada, es determinada netamente por la postura de tu corazón. Yo no sé si les definí el concepto, lo voy a buscar. La postura de la cual yo le estoy hablando es la postura que tenía que tener el hijo, la postura que tuvo el hijo. En la Biblia se le denomina al hijo, o le llamamos como el cordero, ¿cierto? Entonces así es como yo he titulado este estudio, el principio del cordero, porque en el cordero
están intrínsecamente los principios de cómo debe ser nuestro corazón delante de Dios. Es el principio de representación, porque el Cordero nunca fue creado para vivir por su propia voluntad, sino que fue creado para vivir y morir por otro. Cristo vino a la tierra no a vivir su vida, no a tener unas vacaciones del Padre ni del cielo, sino que vino a representarnos y a darnos una honra, la cual nosotros no merecíamos. En otras palabras, la postura del Cordero, o cuando yo les hablo del Cordero, tenemos que hablar de una persona o de una actitud de desprendimiento total, de sacrificio, de abandono propio. Yo no tengo sueños personales, sino que lo que gobierna en mí es la voluntad de Dios. Cuando dices que eres uno con el Señor, nunca vives para ti mismo. El principio fundamental de los hijos es nunca querer tu deseo propio, sino agradar al Padre, sino agradar a quien te ha llamado y a quien tú representas. En otras palabras, tú estás dando tu vida por otro. Por eso que hablamos de que nosotros tenemos que morir a nosotros. Si nosotros no estamos muertos para este sistema, para la carne, para este cuerpo, nosotros no podemos ser depositarios de los principios de Dios, de los diseños de Dios. Entonces tenemos que alejarnos y desprendernos de esa mentalidad que quiere construir una ciudad para sí, que quiere construir edificios para sí mismo, que quiere construir cosas a fin de yo obtener el beneficio, como lo hizo Nimrod. Ese espíritu lo tenemos que sacar de nuestra mente, lo tenemos que erradicar de nuestras iglesias. Porque ¿por qué la iglesia está tan dividida? ¿Y por qué hay rencillas y peleas entre hermanos? Porque el espíritu de Nimrod está albergado en sus corazones. Y ese no es el diseño que Dios quiere. Déjenme buscar la definición. Estamos entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí está, la postura, dice. La postura es anoten esto, la actitud o imagen que revela la autoridad de la posición en la cual tú estás ubicado. Es la actitud o la imagen que revela la autoridad de la posición en la que estamos ubicados. La postura es la actitud, es la forma que te conduces o comportas, que finalmente le da autoridad a tu posición. Tu postura le da autoridad a tu posición. Es lo mismo que hablábamos de estar sujetos y sometidos. Les voy a dar un ejemplo simple a causa de esto. Y lo hablo en el ámbito profesional en el cual nosotros nos desenvolvemos. Cuando yo hablo de mi brazo, yo digo que mi brazo está posicionado en cierta parte de mi cuerpo. Mi brazo está posicionado, ¿cierto?, a través de mi sistema musculoesquelético, ligamentoso, articular, está posicionado a mi sistema escapulohumeral, que es a mi sistema axial, ¿cierto? Ahí está adosado, ahí está posicionado. Esa es su posición, no está en mi rodilla, no está en mi tobillo, no. Está adosado a mi sistema escapulohumeral. Pero la funcionalidad de ese brazo no solamente está determinada por la posición, sino por la postura que adopta mi brazo. Y les voy a poner un ejemplo súper claro. Las personas que sufren de accidente cardiovascular, por lo general tienen consecuencias y lo que nosotros conocemos como un patrón espástico. Su brazo queda en una postura distinta, queda en esta postura. Entonces, el brazo está en el mismo lugar, pero la postura no es la correcta. Por lo tanto, la funcionalidad de este brazo está totalmente limitada. Yo no puedo hacer mis actividades diarias funcionalmente porque porque la postura de mi brazo me lo impide. En Dios es exactamente lo mismo. Tu posición de hijo no viene a ser funcional y no trae frutos, sino hasta que la postura de tu corazón es correcta. ¿Y cuál es la postura de tu corazón? La postura de un cordero.
sometido, nacido para morir por otro. Por eso el Evangelio se trata de Dios y de mi hermano, del amor a Dios y del amor a mi prójimo. Porque tú cuando llegas a este reino de luz, tú ya no vives para ti, como en el sistema antiguo, como en el sistema de este mundo, del diablo. Porque ese sistema busca una posición a través del sudor de tu frente. Esa posición tú la buscas a través de tus propias fuerzas. Tú tienes que bajar a alguien para tú posicionarte en un lugar. El diseño de Dios es totalmente contrario, amado. Pero cuando entendamos y cuando veamos que la postura de nuestro corazón es correcta, es cuando nosotros vamos a entrar y vamos a empezar a caminar en el teleios de Dios, en la plenitud, en lo completo. Porque ahí tenemos la autoridad de un hijo maduro. Amén. Continúo. Hermano, cuando yo le hablo de estas cosas, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tener en cuenta que nosotros para romper los sellos de los misterios de Dios en las Escrituras, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Tú intelectualmente no vas a poder lograr nada si trabajas con ese diseño. Tú puedes ir a las costumbres judías, tú puedes conocer la Biblia de memoria, tú puedes conocer el contexto, pero si tú no vas a la palabra y a las Escrituras en la postura correcta, tú no vas a rescatar nada. No, vas a rescatar cosas. Esto es objetivo. Lo que está aquí tiene un principio y un fin. Es objetivo. Si tú lo lees, los judíos, díganme, los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Sin embargo, ellos cumplen los primeros libros de esta Biblia. Y los judíos son los hombres más ricos del planeta. Son los que gobiernan la economía. Pero ellos no han entendido el espíritu. Sus corazones están vueltos de espaldas a Dios. Porque aún el velo no les ha sido quitado. Pero cuánto más si ellos reciben bendición por el Logos, cuánto más si nosotros interpretamos el espíritu de la palabra. Aún Dios bendiciéndolos a ellos, siendo una nación santa, les ha dado tantas cosas. Y no hablo solamente de lo material. Eso es una de las tantas cosas que Dios te provee. Pero cuando tú caminas y buscas de forma inquisitiva a través del ojo del Espíritu Santo y entiendes y obras en los diseños, tú vas a ver que tu economía está sustentada, tú vas a ver que estás habitando en la posición que Dios te está diciendo que habites, en Sion, en su monte santo, donde las leyes y los principios actúan siempre a favor tuyo, donde tú tienes un refugio, donde tú tienes inmunidad, donde tú ya no tienes miedo de lo que el sistema hostil puede hacerte. El sistema es hostil para con nosotros. Digo para con nosotros los hijos de Dios, no los cristianos, no los evangélicos, los hijos de Dios. Dios nos llama como hijos. Dios no nos llama como una institución. Y el hecho de que tú, en primer lugar, te posiciones como hijo, ya es una ventaja frente a alguien que se dice ser cristiano o simplemente evangélico. Ya conoces tu posición, pero la postura también tiene que ser la adecuada. Déjenme leerle esto rápidamente. Son 9 puntos. Como el cordero, como el corazón de un cordero. Y ustedes pueden leer Isaías 58, Isaías 33, Apocalipsis 5, Apocalipsis 21. Está plagado de definiciones y de la forma que adopta un cordero. Isaías 53, Primera de Pedro también lo habla. Dice, este corazón sustenta el principio de la representatividad. Este corazón vive y muere por otros. En otras palabras, pierdes tu propio valor por otro. Su actitud es de muerte para que Dios viva en él. Su piedra angular es el desinterés. Se niega a sí mismo. No sustenta el egoísmo humanista. La pureza y la inocencia están en su corazón. Es ingenuo. Se despoja de todo, queda vacío, pero conoce cuál es su identidad. Vive como un sacrificio delante del Padre. Entonces, la manera que te ofreces como sacrificio delante de Dios, en la manera que amamos a nuestros hermanos, en la manera que yo me relaciono con mi hermano, es cuando vamos a dar en el tono.
vamos a dar la expresión de vida, la expresión de la autoridad que Dios nos ha delegado. Tomamos la postura correcta que le da autoridad a nuestra posición. Y así también damos la expresión de vida. Y quiero darles simplemente algunos ejemplos acerca de una actitud y una postura correcta en la Biblia. Creo que tengo un par de ejemplos aquí, se los voy a mencionar. Y hermano, no le voy a dar versículos de la Biblia, usted vaya y estudie la vida de las personas que yo les voy a decir. Eso le va a significar estudiar toda la Biblia, para que no lleguen a la casa y lean solo un versículo. Va a ser de bendición para ustedes. Lo ha sido para mí. Entonces, el primer ejemplo que les quiero dar es acerca de David. David, ¿cómo fue llamado? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero ustedes dicen, no, pero si David se equivocó tanto. ¿Pero qué le valió ese título a David? Su posición era la posición, el rey de Israel. La postura de su corazón era esta: Padre, dame manos limpias y un corazón puro delante de ti. Esa era la postura de su corazón. A pesar de que él se equivocó muchas veces, ese era su clamor, esa era la postura del Cordero, esa era la postura y la actitud de su corazón delante del Padre. Un hombre que estaba hambriento y sediento del Padre. Amado, lea todos los salmos y usted va a ver cuál era la postura del corazón de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro delante de ti. No apartes tu espíritu de mí. A pesar de que él se equivocó con Betsabé, a pesar de que él se equivocó al trasladar el arca, Dios siempre utilizó sus errores a favor del propósito eterno, porque la postura de su corazón era adecuada. Entonces ahora nosotros decimos lo que dice Romanos, Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados. Porque miren, el linaje de Jesús dependía del error de David. El hecho de que él haya tomado a la mujer de su hermano, que es un error, cuando él se da cuenta de su pecado, se da cuenta de que él está equivocado, el Padre utiliza esa situación aún para su propósito eterno. Porque a pesar de que el primer hijo murió, él tuvo otro hijo, Salomón. Y de esa línea el Padre se sujeta y nace el Cordero, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, ¿cuándo todo lo que te sucede en la vida obra para bien? Cuando la postura de tu corazón es correcta. Dios siempre te va a empujar al propósito eterno cuando la postura de tu corazón es correcta. Aún él, siendo avergonzado, siendo abatido, siendo blasfemado y le decían tantas cosas de él, pero él se mantuvo amando al Padre y amando a sus hermanos. Eso lo impulsó y lo catapultó de igual forma al propósito, pero a causa de la postura de su corazón. Amén. Tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Cómo tú puedes dirigir a 2 millones de personas en un desierto? Dios te da una autoridad, pero la clave de Moisés fue la mansedumbre de su corazón, la postura de su corazón, un hombre humilde. Entonces, ¿cómo tú logras organizar un sistema? Le hablo a los líderes, en el cual tú puedes liderar, no tú crear un sistema, sino que representar lo que Dios te está llamando a hacer como líder. ¿Cómo estás modelando el diseño de Dios? Y esto en verdad es para todos. ¿Cómo estás tú administrando tu posición de hijo en el lugar que estás? ¿Estás siendo representativo? ¿Estás administrando de buena forma la autoridad que Dios te ha dado? Y amado, déjame decirte esto, la autoridad que Dios te ha dado es para la iglesia y también para afuera. Todo lo que Dios te entrega es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando la edificación del cuerpo de Cristo llega a la plenitud, es cuando tú haces retroceder las tinieblas afuera. Si tú no te capacitas en este lugar, si tú no aprendes en este lugar y no ejerces en este lugar, tú no puedes ejercer afuera. Tú no tienes autoridad para ejercer afuera.
dije lo de Moisés. Ahora simplemente quiero hacer un paréntesis acerca de los padres. La posición, le hablo a los padres, a los futuros padres, con mucho respeto. El que tú seas padre de hijos, el que tú te hayas casado y tengas hijos, tú tienes una posición de padre. Pero la funcionalidad de un verdadero padre viene a causa de la postura de tu corazón como un hijo. Tú no puedes ser aprobado como un padre si primero no eres hijo. Por eso, hijos, los que vayan a ser padres, ustedes tienen que aprobar en esta instancia, de mí a todos los que son hijos en este lugar y que van a casarse en algún momento y van a tener una responsabilidad sacerdotal. Tenemos que primeramente aprobar como hijos para tener éxito como padre. La honra que yo tengo hacia mi padre no está determinada por la nota o por el estándar el cual él ha logrado. No, mi honra no está determinada por eso. Mi honra no tiene que estar condicionada. Mi honra es mi honra a él. Se porte bien o se porte mal. Es el primer mandamiento con promesa. Y le estoy hablando a todos los hijos. La manera en que tú vas a llegar a ser un buen padre, una buena madre y sustentar una buena familia es cuando tú camines primero como un buen hijo. Entonces yo la otra vez le preguntaba a mi papá, le decía a mi papá en casa, mientras comíamos, y le digo, papá, tú me tienes que ayudar cuando yo tengo una familia porque es muy difícil criar a los hijos. Entonces después Dios me respondía, me dice, tú primero tienes que ser un buen hijo para que tú seas un buen padre. O sea, igual me tiene que ayudar. Porque hemos creído en este principio generacional. Nosotros tenemos ahí un cuadro que dice el Dios de las generaciones. Dios trabaja a partir de las generaciones. Dios trabaja a través del sistema patriarcal, no el sistema patriarcal que cree este sistema que es repudiado. Eso lo han tergiversado. El sistema patriarcal de Dios es sumamente divino. Entonces, cuando nosotros entendemos el odre de la relación de padre e hijos, vamos a descubrir la plenitud del Padre. Cuando Malaquías dice lo siguiente, Malaquías capítulo 4, verso 5 dice, y él hará, hablando de Elías, del espíritu de Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero primero tiene que haber una reconexión, una reconfiguración de los padres para que el corazón de tu hijo se vuelva a ti. Y no estoy borrando con el codo lo que dije hace un rato de que nuestra honra a nuestros padres no puede estar condicionada jamás, sino que estamos diciendo que para que tú seas un verdadero padre y funciones en la asignación sacerdotal que Dios ha diseñado, primero Él tiene que reconectar y reconfigurarte a ti como padre, que la postura de tu corazón sea como un hijo, que tú apruebes como un hijo, para que el corazón del hijo se vuelva a ti. Entonces haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y lea la segunda parte. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. El hecho de no caminar en el principio de paternidad, simplemente tú estás caminando en maldición. Porque es un principio eterno. Y si tú no caminas en el principio eterno y quieres caminar en un principio terrenal, tú estás habitando en tinieblas. Cuando tú te sientes cómodo en este sistema, cuando tú sientes que encajas en el sistema, en el mundo, en el lugar de trabajo, tú estás en tinieblas. Porque nosotros no hemos sido llamados a encajar en un lugar donde hay tinieblas. No, amado. No. Nuestro llamado es hacer luz para que esas tinieblas retrocedan. No a que tú pongas tu posición en el sistema del mundo. Tu posición está ahí arriba. Tú vives en un ambiente natural, pero tu ciudadanía no es de este ambiente natural. Tú habitas en el cielo, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces tú tienes que ejercer esa autoridad, esa potestad que le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Tú también la tienes que tener en el cielo y en la tierra. Porque así lo que desatas en el cielo se desata en la tierra. Y lo que atas en la tierra se ata en el cielo. Pero con la autoridad y la funcionalidad en la postura de tu corazón correcta.
Estamos acá, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo? Gracias por esos que han estado entendiendo. Entonces, cuando nos acomodamos a un sistema, yo les enseñaba y estudiábamos en los días viernes en el grupo de alabanza, que nosotros pertenecemos y nuestra ciudadanía es del cielo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vivimos en una dualidad, pero no vivimos en una dualidad. ¿Me explico? Nosotros habitamos de forma natural en este lugar, en este pedazo de tierra, en el mundo, pero nuestras leyes y nuestros principios no vienen y están determinadas por lo que el sistema me dice, sino que mis principios, mis leyes, mi gobierno, mi sistema gubernamental es del cielo. Y lo que yo adquiero en el cielo me habilita para trabajar en la tierra. Yo no trabajo en la tierra por las mías, o yo voy a influenciar las cosas celestiales con las cosas de la tierra. Eso es imposible, hermano. Tú no puedes cambiarle la forma a Dios. Ahí es cuando fracasamos. Ahí es cuando los matrimonios se fracturan. Ahí es cuando los hijos se rebelan. Ahí es cuando tu economía se viene abajo. Ahí es cuando tú estás enfermo. Porque te alejas del sistema, el cual tiene un protector, que es el Cordero de Dios. Lea Apocalipsis 21 y Apocalipsis 5, amado. Por eso ahora todo tiene tanto sentido. Las palabras del profeta Isaías, el profeta Jeremías, Amós, Abdías, acerca de habitar en ese lugar santo. Porque ahí es donde tú tienes inmunidad. Ahí tú no te preocupas de lo que se teje en el gobierno. No te preocupas por las leyes, no te preocupas por quién te va a gobernar en este ámbito natural. Porque pase lo que pase afuera, tú tienes inmunidad frente a ese sistema. Satanás no tiene autoridad, amado. Cuando tú vives en la autoridad del Padre y Dios te ha empoderado en ese lugar, Satanás no tiene autoridad con tu vida. En nada, amado. No tiene autoridad. Porque tú has sido comprado al más alto precio. Al más alto precio, amado. Y si tú no puedes valorar eso, tú jamás vas a poder valorar el llamamiento de Dios. Jamás vas a poder honrar el llamamiento del Padre. Amado, esto es sumamente importante porque va a determinar en la forma en que nosotros estamos caminando como hijos. Y el Padre ha sido insistente este tiempo. Ha golpeado con su martillo nuestros corazones. Ha estado golpeando, como dice el profeta, hasta que nuestro corazón se parta y nos rindamos a la voluntad de Él. En ese momento, cuando tú entregas tu voluntad, cuando tú sueltas todo lo tuyo, en ese momento tú vas a ser un verdadero hijo. En ese momento tu autoridad va a ser funcional. Tú vas a poder impactar a aquellos que están en este lugar, a tus hermanos, a tu familia. Aún la psicología dice que dentro de la familia no puede haber competencia y nosotros competimos unos con otros en este lugar. Aún lo secular te lo puede decir. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Hermanos, empecemos a valorar la palabra. Cuando estemos en este lugar, empecemos a darle el respeto que merece la palabra. Nosotros no podemos venir a este lugar simplemente porque el domingo tengo que hacer algo. Simplemente porque necesito algo para la semana. Amados, reprendamos ese espíritu en nuestra vida. Dios está buscando corazones genuinos. Dios está buscando aquellos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y no está hablando de la gente que está tocando un instrumento y cantando en este lugar. Está hablando de los hijos maduros. Está hablando de los verdaderos hijos. Dios busca esos corazones porque a ellos les confía cosas. A ellos Dios les da la autoridad para que sean representantes. Amado, si tú no modelas el diseño divino, Dios no te va a dar la autoridad. Si usted lee la Escritura, no solamente estamos llamados a habitar en Sión. Hay un remanente que se va a salvar en Sión. Un remanente, amado.
Mire lo fino que es Dios. Tú no te puedes conformar si tú habitas en Sión. No te puedes conformar con simplemente ser un hijo. En decir, Padre, yo te acepto, ven a habitar en mi corazón y después voy en la semana y hago lo que quiero. Voy y hablo de mi hermano. Voy y no respeto a mis pastores, a mis líderes. Amado, tenemos que tomarle el peso a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y a mí no me importa que tú digas amén en este lugar. Tú tienes que decir amén en tu corazón. Porque tu voluntad no puede estar rendida de tu boca para afuera o de lo que yo simplemente veo en este lugar. Tú no simplemente eres un siervo de esta casa. Tú eres un hijo. Un hijo no trabaja por un salario. Un hijo trabaja por amor. Tú no vienes a este lugar por un compromiso con tu pastor. Yo vengo a este lugar y aseo este lugar y vengo y ordeno y ofrezco un servicio por honra a mi Padre, por honra a mi Padre espiritual. No porque Él se lo merezca, porque Dios le ha dado una investidura y yo reconozco la honra que hay en Él y me someto a Él. Y en ese sometimiento, hermano, es cuando tú vas a catapultarte. En ese momento tú adquieres la autoridad de Dios. Estamos acostumbrados a ver a Dios de forma tan minúscula, tan limitada, amado. Si tú estás enfermo, ves a Dios solamente como tu sanador, como si Él simplemente fuera un sanador. Dios es tu sanador, amén, la palabra lo dice, pero es mucho más que eso. Y tú vives pensando en tu mente religiosa y esclava que Dios simplemente es tu sanador. Dios no es simplemente el que sustenta tu economía. Dios no es simplemente el que restaura. Somos tan necios, que adaptamos a Dios al contexto de nuestra vida. Amado, Dios es tu Padre. Y cuando tú caminas como hijo delante de tu Padre, tú vas a hacer real la autoridad y vas a poder funcionar. Tú no eres pobre porque Dios no te haya dado todo. Tú no eres pobre porque Dios es pobre. Tú eres pobre porque la postura de tu corazón es incorrecta. Tú pasas enfermo y la enfermedad habita en tu casa porque la postura de tu corazón no es correcta. Porque tú cuando habitas en el monte de Sión, cuando tú te doblegas a la autoridad y a la voluntad de tu Padre, es cuando Él sabe cuál es toda tu necesidad, amado. Y tú ya no funcionas de forma natural. Tú traes a orden todas las cosas. El Padre nos está llamando a un alineamiento tan preciso, amado, y es lo que habla el profeta Amós: y yo pondré una plomada de albañil. Dice, aquí el Señor estaba sobre un muro y Él sostenía una plomada, y todo lo que no esté acorde y en sintonía de la plomada, amado, Dios lo va a barrer de su iglesia. No lo estoy diciendo yo, amado, lo dicen las Escrituras. Y cuando tú entiendes el espíritu de la Escritura, tú debes entender que esa palabra profética es para hoy. Dios está buscando gente que tenga fruto. Dios está buscando a esos hijos. Porque lo que Dios está levantando en este tiempo es algo que nunca se ha levantado en la tierra. Dios se va a manifestar con una gloria que antes nunca se había visto, ni aún en el desierto, amado. Pero si tú no crees eso, si tú crees que simplemente Dios es un amuleto de buena suerte, así como muchos cristianos creen que la fe es un amuleto para cuando tú tienes necesidad, no, amado. Dios no es tu amuleto. Dios es tu Padre. Y si tú no conoces a Dios como tu Padre, amado, tú vas a ser un fracasado en tu vida como hijo de Dios. Déjame decírtelo. Pero cuando tú abres tus ojos a esto, amado, tú te regocijas. Tú encuentras el gozo. Tú le encuentras sentido a tu vida. Tú encuentras que todas las cosas vienen a ser sintonía con el Padre. Amado, yo no quiero tocar tus emociones, yo quiero hablarle a tu espíritu en esta hora. Y reprendemos toda mente que se oponga contra el conocimiento de Dios. Quiero leerle algunos pensamientos finales. Les pido perdón, pero
Yo también estoy siendo muy ministrado con su palabra. Amado, ponte de pie. Vamos a orar. Solo uno, está bien. Amado, si tú quieres, yo te puedo entregar los apuntes de lo que resta del mensaje. Simplemente que quiero que leamos este versículo y que esta sea nuestra oración. Cuando la palabra dice, y ellos tomarán la llave de la casa de David, es que tenemos que tomar el diseño de la casa de David, la postura del corazón de David, que aunque se equivocó, aunque erró, la actitud de su corazón siempre fue correcta. Por eso el Padre siempre lo guió al propósito. El salmista dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amado, esta es nuestra oración. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Dios no quiere un sacrificio tuyo, amado. Dios quiere el sacrificio que Él te está dando para que tú le sacrifices. Ese es nuestro Jehová Jireh. Líbrame de homicidios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón en una postura correcta, amado. Al corazón contrito y humillado no desprecias, tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sión. Aleluya. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar.